Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla aquí su pastor y amigo, el pastor Antonio Manzogo. Y ciertamente vivimos en un panorama de una actualidad con respecto al inmigrante en la nación americana y alrededor del mundo. De tal manera que esa prácticamente la conversación que se escucha en nuestras iglesias, en cualquier avenida, en las oficinas, en el trabajo. Entonces la pregunta que quisiera hacer a todos los que en estos momentos están conectados y están viendo, ¿verdad? Esta pequeña reflexión. La pregunta ¿es un crimen inmigrar? Pero de acuerdo a las leyes gubernamentales de cada país, sí puede ser un crimen. Pero sin embargo, de acuerdo a la ley suprema de Dios, no es un crimen inmigrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, desde la perspectiva cristiana, cuando existe un conflicto entre una legislatura de un país, de un gobierno aquí en la tierra, versus lo que dice la legislatura de Dios expresar en las Sagradas Escrituras, lo primero que tenemos que hacer como buenos cristianos es mirar lo que dice la palabra de Dios con respecto a la legislatura de Dios. Y la palabra del Señor nos muestra en el libro de Pentateuco, que es una legislatura perfecta, excelente, la que salió del corazón de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y son tantas legislaturas que la palabra del Señor habla acerca de favorecer al inmigrante, de cuidarlo, de bendecirlo, de tratarlo bien, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, para no hacer esta pequeña reflexión tan larga, veamos qué es lo que dice Levíticos en el capítulo 19, versículo 34. La Biblia ahí dice, expresamente en el versículo 34, dice la palabra del Señor: como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esa es la firma del Señor cuando dice yo Jehová. Esta es mi ley, este es mi decreto, esta es mi constitución. Dice, al extranjero le trataremos bien cuando llegue donde a nuestra tierra. En este caso Estados Unidos, los americanos, cuando llegue un extranjero, para el cristiano no podemos, hermanos, denigrarlo, sino tratarlo como a uno de nosotros mismos. Esa es la ley de Dios. Y ciertamente las leyes humanas están llenas de prejuicios, de ganar puntos políticos, de elementos racistas, de un sinnúmero de prejuicios, de regionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos encontramos lo que dice la ley suprema de Dios versus lo que dice una ley prejuiciosa? Cuando miramos otra vez las Sagradas Escrituras, que tiene que ser nuestro punto de referencia, nuestro punto de despeje, nuestro punto de debate y nuestro punto a observar, entendiendo que la Biblia es la palabra correcta, perfecta de Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 5, versículo 29. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 28. Pero voy a empezar el versículo 27. Aquí nos encontramos con todos los apóstoles reuniéndose con lo que es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, ellos se encargaban de cumplir estrictamente la ley, elaborarla y legislarla. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí se encuentran un conflicto entre lo que dice Dios y versus lo que dice estos sumos sacerdotes. Y dice la palabra de Dios, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El concilio era la institución más poderosa en Israel. Dice, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Veamos cuál fue la respuesta. Pero antes de la respuesta, veamos cuál era el contexto. La Corte Suprema, si hay que decirlo así, el sumo sacerdote, les hace recordar que esto es lo que dice la ley de ellos, que no pueden predicar el evangelio. No pueden hablar de Jesucristo
Sin embargo, ellos se acuerdan que Jesucristo les ordenó que fueran por todo el mundo y que hagan discípulos a todas las naciones del mundo, predicando el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la ley humana les decía, no lo pueden hacer. Como cristianos, como hijos de Dios, ¿a quién tenían que obedecer? Porque la ley que estaban ofreciendo era una ley prejuiciosa, una ley contraria a la voluntad de Dios, al amor de Dios, a la salvación que Dios había establecido para traer el perdón de los pecados a la humanidad. Pero mira cuál fue la respuesta de los apóstoles. Dijeron en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que Pedro contestó. Entonces, como buen cristiano, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta situación? No qué es lo que dice tu gobierno con respecto a esta situación. Porque nuestros gobiernos, como muchos de ustedes saben, y nuestros políticos, hermanos, son corruptos, son mentirosos, son prejuiciosos. Pero la palabra del Señor es perfecta. Entonces, ¿qué haces como cristiano ante esta situación? Mi amigo, mi hermano, no denigres al inmigrante. Porque con esta situación están llenos de insomnio, de depresión, de preocupación. Están viviendo una situación de incertidumbre. Y Dios no nos manda a darles el tiro de gracia y unirnos con los verdugos que lo están persiguiendo, sino unirnos con el amor de Jesucristo, los ojos de Jesucristo, orar por ellos, bendecirlos y darles el apoyo pertinente a la situación que están atravesando ahora mismo. Por eso te invito, acuérdate que muchos de nosotros, de una manera u otra, y sobre todo lo que son la gran familia de la hispanidad en los Estados Unidos, todos nosotros, aunque tengamos papeles ahora, somos inmigrantes. Repito, somos inmigrantes. Del momento que saliste de tu país, aunque tengas papeles, sigues siendo un inmigrante porque inmigraste a ese país. Pero aquel que esté indocumentado, no lo discriminemos, no lo tratemos mal, sino sigamos orando, apoyémoslos. Muchos de ellos ni siquiera pueden ir a trabajar ahora mismo y no saben cómo van a pagar sus respectivos alquileres en sus casas. Muchos tienen miedo de llevar a sus hijos en las escuelas. Pero la iglesia tiene que ser un refugio para aquel que está llorando, para aquel que está atravesando momentos difíciles. Este es el momento de la iglesia, mostrar el amor de Jesucristo, la cara de Cristo, el cariño de Cristo. Este es el tiempo. No te unas a los que condenan, sino únate a aquellos que oran y que pueden estar apoyando a la gente que en este momento nos necesitan. Así que Dios les bendiga y esperamos que te suscribas a este podcast y siga ayudándonos constantemente, orando por nosotros y apoyando este ministerio para que sigamos siempre y siempre con este mensaje de amor, mostrando siempre la cara y la mirada de Jesucristo. Dios les bendiga.